este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. Al Señor porque sabemos que su Espíritu se mueve en este lugar y se mueve en nosotros. Yo te busco, yo te busco con fuego. Corazón, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración.
Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Señor, te adoramos, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese fuego que has puesto en nuestros corazones. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, Señor. Adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos
alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Oh, que unidos amamos al Rey. Bendito es el Señor. Y todos nosotros aquí congregados, unidos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todos hemos traído una alabanza de adoración y damos gracias al Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré a ti. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Y estoy adorándote con lo que soy. Yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote.
Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Hemos venido a esta casa de oración, Señor, a adorarte, a alabarte, mi Dios, a engrandecerte, a bendecirte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres todo para nosotros. Tú eres todo para nosotros, Señor. Dios de nuestras vidas, Rey del universo, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres bueno, mi Dios. Levantamos nuestros ojos al cielo, Señor, y clamamos a ti. Te damos gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Escuchas el clamor de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel se está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la miel se está madura. Levántate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Amén. Amén, gloria a Dios. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón
de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. 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 Es para siempre. Amén.
Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esa misericordia que es para siempre, que es nueva cada mañana. Amén. Gracias al Señor. Bendito es el Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Hermanos, ha llegado el momento de que escuchemos la palabra de Dios. Quiero invitar a los niños y a los jóvenes a que pasen a su clase con nuestras hermanas, las maestras de la escuela dominical para niños. Quisiera recordarles a todos los hermanos que las salidas son por los costados y cuando volvamos a ingresar al salón tenemos que ingresar por la puerta de arriba. Gracias, hermanos. Vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Nico y les pido que lo recibamos con unas fuertes palmas para el Señor. Amén. Hay una canción que me gusta, me identifico y siempre llena mi corazón. Saber que Dios, lo que Él comenzó, lo va a terminar. ¿Qué base tengo cuando el Señor le aparece a Jacob en el desierto cuando estaba huyendo de su hermano porque lo quería matar? Dios le aparece y le dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo te he dicho. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene una promesa de Dios y espera en Él. Aquel quien la buena obra empezó. ¿Quiere cantar conmigo? Cante. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla.
buscarla en ti. Aleluya. Dele palmas al Señor. Tome su lugar, por favor. Gracias y buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Si hay alguien que viene por primera o segunda vez, sea bienvenido a la casa del Señor. Esta es la Iglesia Cristiana Centro de Convivencia en Chalco. Amén. Y vamos a seguir con nuestras lecciones. Hemos estado estudiando un poquito. No hemos profundizado mucho, pero cuando sea necesario lo haremos, porque nuestra vida de fe y de conocimiento del Señor es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús, nuestro Señor Jesús, les dijo a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras, y las Escrituras, dice, dan testimonio de mí, o sea, de Jesús. Y como un conocimiento general quiero decirle que el Evangelio de Jesucristo no es ni ha sido una invención humana, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios en Cristo nos estaba mirando, porque el hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Él sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, Él tuvo confianza en el hombre, confianza que fue defraudada, pero no por eso Dios hizo lo que Él anhelaba hacer, crear al hombre. Y después de la caída, Él dio una puerta de salvación. Amén. La desnudez del hombre, que la cubrían con hojas de higuera, había que estarlas cambiando, ¿verdad? Porque se secaban y ya no servían. El Señor la sustituyó por la piel de un animal. Y un animal que no tuvo la culpa, pero fue sacrificado para cubrir la desnudez del hombre, el pecado del hombre. Y esto desde ese momento estaba mirando a la cruz del Calvario, cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no tan solo lo cubriría, sino lo quitaría del corazón. Porque el Evangelio nació en el corazón de Dios. Y el Evangelio mismo es Jesucristo. Y como hemos estado viendo, el Evangelio no son modas, el Evangelio no es cultura, el Evangelio no es moralismo, el Evangelio no es un superespiritualismo, no. El Evangelio es una vida que viene de un corazón que ha renacido por el poder de la palabra de Dios, que ha generado en él ese nuevo nacimiento. Y hemos estado viendo la carta a los Gálatas, y no es un examen, pero a medida de sondeo, quisiera preguntarles qué entendieron acerca del capítulo 1 del libro de la carta a los Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Si recuerdan algo, porque si no, híjole, me van a poner tache como maestro, porque ¿alguien puede decir nada? Ya empecé mal yo, no ustedes, Les voy a ayudar un poquito, les voy a soplar. Recordemos que en el capítulo 1 viene un texto que mira el Evangelio como es, y después de eso Pablo dice: no hay otro Evangelio, no hay otro Evangelio, no hay dos Evangelios, es uno solo, y ese Evangelio es Jesús, son las buenas de Dios para el hombre. Dice, después del saludo y de decir que Cristo se dio a sí mismo, esto está en el versículo 4 del capítulo 1. Jesucristo se dio a sí mismo. Recordemos que nadie le quitó la vida, ni Poncio Pilato, ni Judas lo entregó, sino que todo esto ya estaba escrito en la palabra de Dios, en los profetas, en los salmos, que iba a suceder, y Jesús vino a darle cumplimiento
con el propósito de salvar lo que estaba perdido. Dice Dios, el cual se dio, el cual ¿quién? Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que esto fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios. Amén. Y luego, bueno, viene una expresión de asombro por la actitud de los Gálatas. Les habían hablado del Evangelio, y la iglesia de Galacia, que eran varias iglesias en esa región de Galacia, la mayoría estaba constituida por personas que no eran judías de nacimiento. La Biblia les llama gentiles, pero también había judíos entre ellos, porque algunos judíos salieron de la sinagoga y siguieron a Pablo, y Pablo les habló el evangelio y creyeron, y también ellos comenzaron a formar parte de esa iglesia. Y entonces dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no, hay uno solo nada más. Pero había quienes los perturbaban y los inquietaban. Y entonces dice Pablo, aun si nosotros, o sea, ya Pablo les había enseñado algo, pero dice, aun si nosotros les volvemos a enseñar otro evangelio del que ya les hemos enseñado, o sea, ¿qué va a ser? Anatema, se sacaron 10. Y anatema es maldito. Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, ¿recuerda algo? Mejor se lo recuerdo. Allí Pablo señala contundentemente que los Gálatas ya no estaban caminando en ese evangelio que les había mencionado, en ese evangelio que les había dado. Ahora, ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Podemos decir las buenas nuevas de Dios? Sí, ¿verdad? Podemos decir lo que dice en la carta a los Romanos, poder de Dios para salvación. Pero el evangelio es que aquel que no tenía derecho, por medio de la fe y de la gracia en Jesús, pasa a tener derechos de hijo. Es decir, es salvo y también es justificado delante de Dios. Y esto es importantísimo, amados hermanos, porque la religión, si vamos a su raíz, religar, unir, el hombre no puede unirse a Dios. Hay un tremendo abismo que es el pecado, pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar el precio de ese pecado, porque nuestras mejores obras, dice el profeta, son como un trapo sucio delante de Dios. De ahí que las obras no nos van a salvar. Las obras son un resultado de haber renacido. Eso sí, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La fe sin obras está muerta. ¿Y esto qué quiere decir? Que la salvación no es por las obras, sino es una consecuencia del haber renacido. Porque Pablo dice en 2 Corintios 5:17, pero si alguno está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron. Todas, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el reproche de Pablo en el capítulo 2 dice que no andaban rectamente conforme al evangelio, que había hipocresía porque simulaban que eran y no eran. Y muestra de ello es que cuando Pablo ve a Pedro en esa simulación, en esa hipocresía, le cae
con toda la fuerza de las palabras que Pablo usa, reprochándole directamente su conducta. Ahora, pensamos, y yo en algún momento pensé que aún Pedro se había alejado de ese evangelio, y sí se había alejado, pero él predicaba ese evangelio, el evangelio de la gracia, porque recordemos que con Cornelio, que era un gentil, Dios lo lleva para presentarle a Cristo, y Cornelio cree en Jesús y es lleno del Espíritu Santo y es bautizado. Y entonces comenzamos a ver que el evangelio ya no tan solo era para los judíos, sino que ahora también los gentiles estaba Dios dándoles perdón de pecados y salvación. Y esto hace ver que el judaísmo está siendo reformado, porque el evangelio nace del judaísmo. No fue una invención aparte, no, del judaísmo mismo nace el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el cumplimiento de Dios de las promesas que estaban en los profetas, en los salmos y en los salmos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso la escritura dice que la profecía, la palabra profética no tiene una interpretación particular, que es lo que se ha hecho el día de hoy, sino que la profecía está ligada a Dios y al propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que a veces, por lo menos yo, no lograba entender. Ahora lo estoy entendiendo. Y entonces Pedro predicaba ese evangelio, el evangelio de la gracia de Jesús a los gentiles, y estaba entre gentiles y se comportaba como ellos, pero no por esto estaba faltando al judaísmo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le había enseñado ya a través de la escritura. Pero cuando vino el momento en que llegaron algunos hermanos judíos, entonces como que titubeó en su proceder y se apartaba. Y entonces sucede en Pedro lo que sucede en muchas personas que hablamos el evangelio, y va para todos nosotros, porque todos en algún momento compartimos el evangelio. ¿Es verdad? Levante la mano los que compartimos el evangelio de Jesús. Lo hablamos. Pero llegado el momento, ¿qué es lo que sucedió? Sus dichos no estaban acompañados de sus hechos. ¿Qué fue el reproche de Jesús a los fariseos, a los escribas, a los maestros, a los sacerdotes? Le dijo a sus discípulos: hagan todo lo que les dicen, que la ley dice que deben hacer, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Sin embargo, Jesús, en la escritura está plasmado que Jesús decía y enseñaba, y él vivía conforme a lo que él estaba hablando. Y algo que a mí en algún momento me ha cautivado es que cuando él dijo que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos hacen mal, se oye sencillo, pero él nos puso el ejemplo cuando estuvo en la cruz clavado, golpeado, escupido. Nos puso el ejemplo cuando su primera expresión en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos. Sin embargo, a veces esa factura como que todavía está ahí, ¿verdad? Me debes esto, me la debes. Y en cuanto hay una oportunidad le enseñamos la factura, y o me la pagas o me la pagas. Pero eso no es lo que dice la escritura. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale un taquito, pero no con veneno, dale un taquito. Dale de comer. Si tiene sed, dale agua. Porque dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando damos bien en lugar
de dar un mal justificado, la gente se avergüenza. Eso es lo que quiere decir: ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Haces que él se ponga rojo de vergüenza. Yo no sé si le ha pasado, o si ha pasado al contrario, que usted ha hecho mal y alguien le ha pagado con bien, y cómo se siente usted, ¿verdad que las mejillas se enrojecen? Pasamos al capítulo 3. Ahí Pablo está nuevamente señalando ahora la insensatez de los Gálatas y haciéndose una pregunta: ¿quién les fascinó? ¿Quién? ¿Quién? Y si lo podemos trasladar al día de hoy, vuelvo a decir, y espero no parecer disco rayado, ni que piensen que no tengo otra cosa que decir, pero creo que esto es lo que debemos dejar sentado en el corazón de todos nosotros. El día de hoy hay muchas palabras, hay mucha enseñanza. Hay muchos que se levantan y dicen: yo voy a hablar de Jesús, y empiezan a hablar muchas cosas. Está bien, pero muchas de ellas no están en su correcta interpretación de la Escritura. Y decía mi pastor, de un texto lo aíslan del contexto y lo toman y lo hacen un pretexto. Y no voy a decir más de eso, pero hay tanta información acerca del Evangelio que quienes no leemos la palabra de Dios para ver si lo que dicen está en concordancia a la palabra de Dios, no se lleva una vida de oración, de meditación y de lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos digan, lo creemos. Lo que nos digan, lo creemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viviendo y creyendo otro evangelio diferente al que dice la Escritura. ¿Quién les fascinó? Hubo gente que se introdujo en las iglesias para espiar la libertad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque había libertad. ¿Qué es lo que sucede cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y nos sabemos perdonados de nuestros pecados? ¿Verdad que sentimos que un peso se nos quitó de encima? ¿Verdad que la luz brilla mejor? ¿Verdad que hasta el perro de la esquina, pulgoso y sarnoso, lo vemos hermoso? Y quisiéramos, bueno, hasta besarlo. Por lo menos eso me sucedió a mí. Vino un despertar, un desear, bueno, casi brincaba de gozo cuando supe que había sido perdonado de mi pecado y de mi maldad. Pero estos Gálatas, ¿qué había sucedido? Habían recibido eso y sin embargo ahora estaban creyendo algo de lo cual ya habían salido. Los gentiles, ¿a quiénes adoraban? A imágenes, ¿sí o no? A dioses paganos en forma de animales. La diosa Diana de los Efesios. Entonces ellos habían salido de esa forma idolátrica, los que eran gentiles, pero los que eran judíos habían salido de la esclavitud de la ley, porque la ley es una esclavitud, y el que no haga lo que dice ahí, ¿qué es lo que es? Maldito. Pero si hacen todas las cosas, son benditos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ellos estaban volviéndose nuevamente a sus prácticas de guardar los días, de guardar
las fiestas, y ahorita lo vamos a ver más adelante qué tipo de fiestas. Pero esa pregunta, ¿quién les fascinó? Por eso debemos de tener mucho cuidado, y esto sí es un llamado, amados hermanos. Un servidor no tiene la última palabra. La palabra está aquí, escrita. Y aún yo me puedo equivocar o errar el camino. Sin embargo, en el libro de los Hechos habla de unos que eran de Berea y que les habló Pablo acerca de Jesús. Dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. Y si usted toma esa actitud, no como una actitud crítica o de censura, sino para saber si lo que se dice es lo que dice la palabra de Dios, lo creo, lo acepto y lo vivo. Pero si no es lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice Pablo? Escudriñadlo todo, retened lo bueno y desecha lo malo, que es lo que muy pocos hacen el día de hoy con toda la información que hay. Por eso les digo, es un llamado, no es un regalo, sino es un llamado para saber qué es lo que estamos escuchando, y aún lo que escuchamos, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Y es muy fácil deslizarse y creer otro evangelio. En el versículo 8 del capítulo 3, fíjese, el punto medular de este capítulo, allí está en el 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que los que querían hacerse judíos, ¿por qué? Por el privilegio de ser judíos, porque era algo bueno, el pueblo de Dios, no tenían que circuncidarse, no tenían que guardar la ley, sino tenían que creer con fe. ¿En quién? En Jesús. Y aquí dice que la Escritura, desde Abraham, a Abraham le dio la buena nueva de que en él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Porque en la carta a los Gálatas habla de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham no estaba bajo la ley, ¿o sí? Porque la ley vino 400 años después. Y entonces Pablo les está diciendo esto, porque no es por las obras de la ley la justicia de Dios, sino es por el creerle a Dios, que en Jesús hay perdón de pecados y somos hechos justicia de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso les decía que el evangelio no es una invención, no es una corriente, no, sino es la Escritura misma hablando del plan de Dios para usted y para mí el día de hoy. Así es. Ese es el evangelio. Desde Abraham ya Dios estaba mirando que los gentiles iban a ser justificados por la fe. Así es que ¿cuántos hemos creído? Ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que dice la Escritura. Siguiendo la línea de Pablo y de la carta, podemos ver que los Gálatas habían entrado, fíjese, en una religión llena de ritos, reglas y mandamientos. Y eso los llevó nuevamente a ser esclavos de la ley. Porque yo no sé si a usted le ha pasado que quiere hacer cosas para Dios. Porque por eso, por hacer cosas para Dios, por portarse bien, vamos a ser más aceptos,
de Dios. Digo, como los hijos, ¿verdad? Tienen su cama, barren, obedecen y todo, y por eso quieren un carro último modelo. Es que yo me porté bien, papá, yo lo merezco. Y la religión es eso, la religión es vacía, la religión solamente son ritos, son reglas, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Esa es la religión. Pero la libertad que trae Cristo, más adelante usted lo va a ver en el capítulo 5 y 6, dice que ante tales cosas no hay ley. Una ley nos obliga a hacer. Esa es una ley, ¿o no? Vamos en el camino y vemos una flecha que dice no pase. ¿Qué tenemos que hacer? Y si nos pasamos adelante está la patrulla y párese. Infringió la ley. Pero como mexicanos estamos acostumbrados de, perdón, es que no lo vi. Pero con la ley de Dios no es así. La ley nos obliga, pero la gracia nos da libertad. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender? La ley nos obliga a no hacer. La ley nos obliga a hacer. Pero la gracia, por el milagro que se ha producido en nosotros del nuevo nacimiento, es un resultado de esa nueva vida que tenemos. El hacer y vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos tan ocupados en hacer que nos olvidamos del ser. Sobre todo los que servimos en alguna obra, área de la iglesia o del ministerio. Ahora, ¿qué pasaría si dejáramos de hacer o de trabajar en la obra de Dios? ¿Qué pasaría si dejásemos de servir en algún ministerio, en alguna iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Vale? ¿Se apagaría? ¿Viene una disminución en la fe? Ahora, una pregunta, ¿sería lo correcto? Porque ¿de qué depende mi salvación? ¿De lo que yo haga en la iglesia? No, sino de lo que Dios a través de Jesús hizo por mí. Si tan solo no sabemos que somos justificados y aceptados por Dios y ahora somos hijos, mi pregunta, ¿no será suficiente? ¿No será suficiente? Porque no podemos añadirle. No es por lo que yo haga, sino es por lo que yo soy. Llegamos al capítulo 4. Ahí Pablo, y ahí es donde vamos a comenzar, me extendí demasiado en esto, pero creo que es necesario volver a recalcarlo. En el capítulo 4, que es el capítulo que vamos a comenzar, a lo mejor no terminamos hoy, pero vamos a comenzar a entenderlo. Pablo comienza llamando la atención en algo y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, que Dios en Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la voz de Dios para el hombre. El verbo. Es la voz de Dios. Y Él dijo, yo vine y les digo lo que Dios me dice que les diga. No estoy hablando de mí mismo, sino de lo que Dios me da para que yo les diga. Eso hago. Y entonces dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese. ¿Qué es redimir? Es una palabra muy importante, la redención. Nosotros no podíamos pagar el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. Y con ese acto, Él pagó lo que yo tenía que pagar. Él tomó mi lugar. Él pagó lo que yo debía. Y al pagar lo que yo debía, si yo era esclavo del pecado, ahora ¿de quién soy esclavo? De aquel que me compró. ¿Quién me compró? Dios, por medio de Jesús. Y ahora ¿a quién le pertenezco? Y a Jesús. Ahora, para muchos la palabra esclavo, ay hermano, es que esa palabra es muy, muy fuerte. Pero es la realidad. Porque el esclavo no tiene libertad. El esclavo hace lo que su amo dice, en el momento que lo dice, y si no lo golpea. Y el amo tiene derecho a hasta de matar a su esclavo, ¿sí o no? El pecado, y a través del pecado, el diablo, ¿cómo nos tenía? Sujetos a esa esclavitud. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo a este mundo a nacer con nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que Él pudiera redimir, para que Él pudiera pagar lo que yo no podía pagar, porque Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Él no vino a quitar la ley, sobre todo la ley moral, porque la ley de los mandamientos, de los sacrificios y de las vestiduras y de todo eso fue dejado de lado. Pero la ley moral de Dios no. Y Jesús vino y cumplió toda esa ley. ¿Para qué? Para poder morir como el Cordero de Dios, como el Cordero inocente, porque Él era inocente. Y se adjudicó la culpa de usted y la mía. ¿Usted se echaría la culpa de alguien? ¿Verdad que no? Al contrario, le rehuimos. Ahí tiene usted a Adán, la mujer que tú me diste. Hoy no podemos decir lo mismo, porque Dios les va a decir, es la mujer que tú escogiste. ¿Qué hizo Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Le echó la culpa a la serpiente. Como siempre mucha gente le echa la culpa a las circunstancias, a cómo ha vivido, a todas las cosas, y entonces viene un golpe de autoconmiseración, es que soy así por esto, porque los demás. No. Cada quien dará razón a Dios de sí mismo. Y vemos cómo Dios le da la respuesta, no fue un castigo, sino la consecuencia de la desobediencia de Adán. Adán le da su parte, a Eva le da su parte y a la serpiente también le da su parte. Entonces,
Él nos compró y ahora ¿de quién somos? Ahora mire, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Fíjese, la adopción, no esclavos. Oiga, esto es hermoso. Para que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por ser hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es maravilloso. No teníamos derecho. El Señor nos compra, nos redime, y en lugar de hacernos esclavos, nos da el espíritu de adopción, nos hace llamar hijos, y nos da de su espíritu, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Fíjese nada más. Vamos a heredar. Hay muchos hijos que todavía no se mueren los papás y están pensando en lo que van a heredar. A mí me tocan los calcetines, a mí me tocan los zapatos, a mí me toca esto, y ya de repente ya está todo repartido y los papás todavía están ahí. Y la realidad es que hasta que muera, ¿sí?, el padre podrán reclamar su herencia, ¿o no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Algo que debe de quedar bien claro en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es que Dios, por medio de Cristo, al haber creído en Él, nos hizo ser adoptados como hijos, y si hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Nos liberó, nos adoptó y nos dio un derecho a una herencia. Ese es el evangelio. Y a lo mejor usted puede decir, sí, pero ya quiero mi herencia aquí. Como el hijo pródigo, que estaba el papá vivo y dice, papá, dame los bienes que me corresponden. Se los dio, y ¿qué hizo con ellos? Los malgastó hasta que no tuvo absolutamente nada. Sin embargo, él se va y reconoce que en la casa de su papá había suficiente alimento y se arrepiente de su error y regresa a casa. ¿Sabe por qué regresó? Porque él tenía una identidad de ser hijo. Por eso regresó con el padre. Y sin embargo, el hijo que se había quedado en la casa, teniéndolo todo, fíjese, teniéndolo todo, se enojó cuando llegó el hijo. Y el papá salió a buscarlo. Hijo, entra a la fiesta. Es que era necesario hacer esta fiesta porque tu hijo que estaba perdido lo encontramos. Estaba muerto y ha revivido. Fíjense nada más. El padre contento, y le dice, sale con un reproche. Yo toda la vida he estado aquí, nunca te he desobedecido, siempre he estado contigo y ni un cabrito me has dado para poderlo comer con mis amigos. Hijo, pues si todas las cosas son tuyas. Y así sucede con muchos el día de hoy, que son hijos de Dios, que están dentro de las congregaciones. La actitud de ellos es que no tienen la identidad de ser hijos. Y siempre le reprochamos a Dios, porque a este le das más, porque a este lo sanaste y no sanaste a mi familiar. Señor, porque él progresa y yo por más que trabajo y trabajo no puedo progresar. Señor, si tu palabra dice, Y ahí abro un paréntesis pequeño. Job era justo delante de Dios y Dios dio testimonio de Job.
¿Y qué le pasó? Se le quitó todo. Bienes, materiales, familiares y la salud. ¿Qué fue lo que Job dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pecó contra Dios, pero sus amigos sí lo acusaron. Todo esto te viene porque eres un cochino pecador, porque no has obedecido a Dios, porque hay algo oculto que tienes en tu corazón. Pero lo que no sabían los amigos de Job era que Dios había permitido lo que estaba viviendo, porque sabía y conocía el corazón de Job. Y era tal su conocimiento y la seguridad de cómo era Job, que él dio el testimonio, ¿no? Le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo y apartado del mal? Yo le pregunto, ¿Dios podrá dar testimonio de esa manera de usted o de mí? Porque Dios nos conoce, porque Dios sabe nuestra vida. Por eso no es el hacer, sino el ser. Podemos comunicar conocimientos, sí, pero no podemos transmitir lo que somos. Eso se ve, eso se ve, eso se ve. Ahora sí, como dicen por ahí, se ve, se siente. ¿Sí? Versículo 7 del capítulo 4, ya voy a parar ahí porque esto va para largo. Sí, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. Y concluye: y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Versículo 8. ¿Qué dice? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Quiere buscar rápidamente 1 Corintios 10:20? ¿Ya lo tiene por ahí? Sí. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, sino, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esa era la vida que ellos tenían anterior. Una vida sin Cristo es una vida que sirve al príncipe de este mundo, en sus deseos. Pero los gentiles querían regresar nuevamente a esa forma de vivir. Inconscientemente o conscientemente llegó la confusión. Ahora, podemos hacer una pequeña comparativa, valga la expresión. En nuestra vida sin Cristo fuimos enseñados en una forma de fe, ¿sí o no? Y voy a decir la fe popular. Todos sabemos, ¿verdad? Y cuando alguien de nuestra familia se convierte, a usted se convirtió, ¿qué le dijeron? Eso no fue lo que te enseñé, ¿verdad? Sin embargo,
creímos y permanecimos en esa nueva fe. Por eso ahora nuestra vida es diferente. Ya no adoramos a una imagen, ya no adoramos a los dioses que por naturaleza no son dioses. Tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, boca y no hablan, manos y no pueden hacer nada. Los tienen que cargar. Ahora, bien es cierto que no se volvían a los ritos nefandos de la idolatría. Estamos hablando de Gálatas, ni al servicio de las imágenes que no ven ni oyen, sino que se volvían a los rudimentos judaicos, los días, esto es, los sábados ordinarios, los meses, por ejemplo, los novilunios, las estaciones, es decir, las fiestas correspondientes como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, Día de la Expiación, y los años, el principio de año guardaban, el año sabático, el año jubilar. Pero en cierto modo, la vuelta a los rudimentos judaicos era peor que la vuelta a los rudimentos idolátricos. El estado de esclavitud espiritual era tanto más inicuo por cuanto pervertía una verdadera revelación. ¿De dónde venía esa revelación? ¿De la mente de Pablo? ¿De sus razonamientos de Pablo? Sino de Dios mismo, que le había revelado el evangelio a Pablo. Y lo que ahora muchas veces se ve es que ayuné por 40 días y Dios me reveló y Dios me dijo y hay que hacer esto. Cuidado, cuidado, porque toda la revelación de Dios para el hombre no está en la mente del hombre, está en la palabra de Dios. Por eso mi sugerencia, mi petición, mi estar insistiendo, amado, lea la palabra de Dios. Es que no le entiendo, lea la palabra de Dios. Es que necesito que alguien me explique, ore y lea la palabra de Dios. Y cuando venga a este lugar y le escuche, usted verá cómo los versículos comienzan a cobrar vida, guiándonos, no alejándonos de Dios. Porque la persona principal de toda la Biblia y del Evangelio es Cristo, no son las modas, sino es Cristo en nosotros, una esperanza de gloria. Versículo 12 y el 15. Ahí ustedes van a ver cómo los Gálatas no supieron valorar el trabajo de Pablo. Lo habían recibido como a un ángel del cielo, como a un enviado, como a Cristo mismo. Pero ahora ya no tenían el mismo sentir con Pablo. ¿Será porque les estaba diciendo la verdad? ¿No les ha pasado que viene alguien y wow, bueno, wow, nos cautiva, pero nos dice la verdad, verdad que no queremos oír, y le hacemos fuchi? ¿Verdad que sí? Cuando alguien nos confronta con la verdad, no su verdad, con la verdad, nos alejamos, ponemos tierra de por medio. Al principio al principio no le despreciaron ni le escarnecieron, a pesar de el pobre estado físico en que se encontraba Pablo cuando les comenzó a hablar del evangelio.
sino que recibieron su mensaje con profundo agradecimiento y entera sumisión, como llovido del cielo. Pablo, al decirles la verdad, está mirando que ya los gálatas no lo toman ni lo ven, sino como un enemigo. Versículos 17 y 18. No leímos, pero esto se los voy a dejar de tarea, si me permiten. Lea este capítulo en casa y recuerde lo que está escuchando. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, no por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué dice? Pero me salté el 17, ¿verdad? Dice: tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Los que les estaban inquietando, ¿sí? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice: en su egoísmo, estos que los inquietan se los quieren ligar, se los quieren cautivar. Quieren separarlos de su maestro, de Pablo, apartarlos de la gracia, hacerlos seguidores suyos. Y esto es lo que mucha gente está haciendo el día de hoy: seguidores de sí mismos, no seguidores de Cristo. Por lo menos los de Corinto, ¿cuál era el conflicto? Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Cristo. Es que me encanta cómo predica fulano. Iban. Pero cuando predicaba otro, ay no, me duerme. ¿Qué va a predicar el hermano Nico? Ay no, no le entiendo. ¿Eh? Estos querían apartar a los gálatas de su maestro, y sin saberlo los querían apartar de la gracia de Cristo. No porque en Pablo estuviera la gracia de Cristo, sino porque Pablo les hablaba de esa gracia de Cristo. El predicador de Cristo, al contrario, no busca confirmar su personalidad, creando seguidores personales, sino servir a la salvación de sus oyentes en Cristo. Este es el verdadero mensaje. Y mi deseo no es sino que ustedes conozcan a Cristo, no que me conozcan a mí, ni que sepan de mi familia, ni que sepan de mis experiencias, sino que sepan lo que dice la palabra de Dios. Ese es el propósito. ¿Por qué, amados hermanos? Como he dicho muchas veces, estamos comenzando como iglesia una etapa y estamos tratando de poner los cimientos de la fe que hay en Cristo. No porque lo anterior haya sido malo, no. Dios me libre de decir eso. No, sino porque Dios hasta ese momento de una manera trató con la iglesia. Pero ahora Dios quiere llevarnos a algo más, a algo mejor. Pero es necesario, como cuando se adquiere un terreno y se desea edificar, lo primero que se necesita hacer es limpiar el terreno, escarbar para meter los cimientos. El cimiento es Cristo. Al limpiar el terreno, ¿qué estamos quitando? La basura, ¿sí? Lo que no sirve. Y en eso yo soy el primero, y el primero en quien Dios está tratando de quitar
lo que llamamos marcos de referencia, lo que aprendimos, pero que no está acorde a la palabra de Dios. Está comenzando conmigo y es lo que yo les comparto. Porque el cimiento es Jesús y después de ese cimiento debemos comenzar a edificar las vidas de cada uno de ustedes. Este edificio fueron ladrillos, pero lo más importante no son los ladrillos, aunque gracias a Dios nos protegen. Lo más importante viene ahora. Versículo 19. Hijitos míos, que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es que los Gálatas adquieran la forma de Cristo, según el designio, no mío, ni el deseo mío, sino el deseo de Dios. Y muestren así que son verdaderos cristianos, que están insertados en Cristo y crezcan en Él. No basta la figura, la apariencia exterior, sino que se hace necesaria una realidad interna, y esta es sobrenatural, porque es divina. Cristo ha sido engendrado por la fe en nuestros corazones. Hay una nueva naturaleza, no una nueva religión. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Y eso se muestra. Cuando los niños nacen, ¿a quién le buscan parecido? Que se parece al papá, que se parece a la mamá, que se parece a la abuelita. Y algunas dicen, se parece a sí mismo. Pero la realidad es que la herencia está latente, la genética está latente. Y si fuimos engendrados por el poder de Dios, si Cristo ha sido engendrado en nuestros corazones y ahora somos salvos, ¿qué es lo que ahora somos? Nuevas criaturas. Que Cristo sea formado en nosotros es lo mismo que nosotros seamos formados en Cristo, porque nacemos para ser nuevas criaturas en Él. Y por otro lado, Él nace en nosotros, de modo que podemos vivir su vida y mostrar a Cristo a otros en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Podemos comunicar lo que sabemos, pero solo podemos transmitir lo que somos. Una cosa es saber y la otra cosa es ser. Somos hijos de una promesa. Somos hijos de un pacto. He aquí la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Ahora, he terminado. Seamos celosos de nuestra comunión con Dios. En oración, adoración y conocimiento de Él a través de leer su palabra. Debemos buscar tiempo para tener una comunión íntima con Dios. Y eso se verá reflejado en nuestras vidas. ¿Cristiano espiritual o cristiano carnal? Se verá reflejado en nuestras pruebas. Porque cuando viene la prueba, en algún momento yo he dicho, se les fue el santo al cielo, Y es una expresión quizá grotesca, pero cuando viene la prueba, buscamos ayuda de todos. Buscamos
la intercesión y la oración de muchos. Y esto no está mal, de una vez se lo digo, no está mal. Pero del primero de quien debemos buscar es de aquel que nos llamó. Y así como Job, aún él no sabía que Dios había permitido eso. Sin embargo, su corazón dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué permaneció su fe intacta? Por su comunión con Dios. También se debe de reflejar en nuestras victorias. ¿Por qué? Porque sí es cierto que es por muchas luchas y pruebas que entraremos al reino de los cielos. Pero dice: muchos son los males del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Amén. Y también se verá reflejado en nuestro destino. ¿Sabe por qué? Porque si eres fiel hasta la muerte, Él te dará la corona que Dios ha preparado para todos aquellos que amamos su venida. Aleluya. Dele gloria a Dios, a Él solamente. Vamos a estar de pie. Voy a pedir a mi esposa si puede venir y guiarnos en una oración. Vamos a orar. Si algo ha hablado esta palabra a su corazón, es el momento que le diga al Señor: aquí estoy, aquí estoy, tuyo soy. Aleluya. Así que vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos para que oremos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que tú has hablado a nuestras vidas. Tú que conoces nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. No hay nada oculto que tú no conozcas en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por cada persona, Señor, que has traído a este lugar, porque tú ya tenías preparado, Señor, esta palabra, porque tú nos conoces. Yo oro por esta iglesia. Te ruego por cada persona, Señor, hasta que Cristo sea revelado, sea formado en nuestro interior y que habite por la fe en nuestros corazones. Y podamos entender y comprender la grandeza de tu amor que excede a todo conocimiento, Señor. Que enviaste en el cumplimiento tuyo, enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, para ser perdonados, Señor. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te ruego, Señor, por cada persona que está aquí, que tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Yo te ruego, Padre, que seas propicio a sus vidas. Hemos escuchado, Señor, que son muchas las aflicciones del justo, pero que también de todas ellas tú nos librarás. Señor, sé propicio, revela la persona de Cristo cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que haya esa hambre, que haya esa necesidad, Señor, de buscar tu rostro, tu presencia, más que de la nuestra. Que cada día menguemos para que tú crezcas en nuestras vidas. Que cada día, Señor, reflejemos la vida de Cristo. Que nosotros podamos entender, Señor, que el Evangelio, Señor, es la misma persona de Cristo que se dio a sí mismo, murió por nosotros, por nuestros pecados, y que ahora, Señor, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, y ahora vivamos, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Padre,
y te doy gracias. Amén. Toma su lugar y vamos a dar paso a dar al Señor nuestras ofrendas y nuestras décimas. Si alguien desea un sobre, nuestra hermana Eugenia, nuestro hermano Eric, hermano Jacobo le acercarán un sobre. Después de esto oraremos al Señor dando gracias y también despediremos nuestra reunión. Y cuando vayamos saliendo, ya saben cómo es la mecánica, salimos por la izquierda a la derecha y depositamos nuestra ofrenda o nuestra décima. Amén. Y les esperamos con cariño para el día miércoles. También tenemos nuestra reunión presencial y virtual, miércoles a las 6:30 y lunes y viernes tiempos de oración virtual solamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor por una pequeñita que, aunque no está aquí ahorita, está con los niños. Lo de menos sería llamarle, pero yo sé que la oración de la iglesia, Dios le escuchará y dará una respuesta. Ella recién perdió a su abuelito, lo extraña. Vamos a pedir que el Señor consuele su corazón, uno, y que también permita que cualquier imagen o cualquier cosa en su mente, en su corazón, se retire. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Que lo extraña tanto que lo está mirando. Y esto, bueno, yo sé que no es algo bueno, pero no bíblico, pero Dios puede cambiar todo esto. ¿Podemos hacer? Padre bueno que estás en los cielos, venimos a ti para pedirte por esta nena, que sus padres me hicieron esta petición. Esta nena, Señor, sé que extraña a su abuelito y estas imágenes que vienen de él, a su mente, a su vida, no son bíblicas, no vienen de él. Pero venimos a pedirte, Señor, que todo esto lo disipes, lo quites y que ella pueda estar tranquila y ella en su momento te conozca como Señor y Salvador, porque ella nació con un propósito. Le diste la oportunidad de nacer en esta tierra con un propósito. Quita todo eso que no viene de ti, de su mente y de su corazón. Y ahora te damos gracias, porque sé que tú lo estás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos, así como está sentadito, vamos a ofrecer su ofrenda y sus décimas y despedimos la reunión. Van a cantar mientras para despedir la reunión virtual y vamos saliendo, y que Dios les bendiga y gracias por haber venido un domingo más. Amén. Padre bueno, venimos a ti rogándote que aceptes la ofrenda y las décimas de mis hermanos, que con esto muestran su amor a ti, muestran su amor a la obra. Te lo pedimos, acéptalos y que tu palabra sea cumplida cuando dice que es más bienaventurado dar que recibir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y suple cada una de las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y ahora que nos despedimos entre nosotros y vamos a casa, te pedimos que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos nosotros y nos defienda de toda especie de mal. Que podamos llegar bien a casa y este día, que es el día del Señor, podamos seguirlo viviendo en el gozo que viene de ti. Amén. Y en tu presencia te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Vamos a cantar y estamos despedidos. Puedes salir e ir a casa. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor.
ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación,